¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia, el podcast. Espero que estén de lo mejor. Yo estoy muy contento por el apoyo que me dieron en mi primer video. De verdad muchas gracias. Fue un poco más de lo que yo esperaba recibir. De verdad espero que les haya gustado. Sí estaba un poco nervioso, pero créanme, como se los dije, lo hice de corazón y lo hice con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias a todos los que compartieron, a todos los que lo miraron y le dieron like. De verdad, muchísimas gracias. Saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Cuéntame tu historia 2363, TikTok, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias. Estaré muy agradecido si me siguen y si comparten mis redes sociales. También pueden mandarme sus historias, sus relatos o sobre algún tema que quieran que investigue a mi correo electrónico. Cuéntame tu historia 2363 gmail.com. Cuéntame tu historia 2363 gmail.com. También les agradecería que se suscriban, que le den like y que compartan este video para poder llegar a más personas. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hoy este tema que voy a estar tratando, que les voy a estar relatando, se los quiero compartir porque es un tema que me gusta mucho, que todos alguna vez en nuestra vida hemos llevado a cabo un pacto ya sea con Dios, ya sea con el diablo, con la Santa Muerte, ya sea con lo que tú quieras o con lo que tú hayas pactado, con tu papá, con tu mamá, contigo mismo, con tus hijos, con tu esposa, con lo que sea. Espero que sea de su agrado este tema. Espero también poderlo explicar muy bien para que ustedes lo entiendan. Y al final de este video estaré contándoles una historia por lo cual decidí investigar sobre este tema. Espero que sea de su agrado y empecemos. Aquí lo tengo escrito, lo que más o menos investigué, y empecemos. Pactos. ¿En dónde tuvieron origen los primeros pactos? El primer pacto fue el pacto adánico y es mencionado en la Biblia. Un pacto condicional entre Dios y el hombre. De ahí fueron avanzando de diferentes maneras conforme a la evolución del hombre y sus creencias. Fueron cambiando tanto las formas de hacerlo como las formas distintas de distintas entidades para hacerlo. Hoy en día existen muchas clases de pactos, como por ejemplo los pactos de silencio, los pactos escritos, pactos de palabras y muchos más. Hoy en día se usan para todo, en el gobierno, las iglesias, los amigos y hasta en el mismo matrimonio. Como se los dije, en el mismo matrimonio nosotros estamos pactando con esa persona que va a vivir a nuestro lado, con esa persona con la cual vamos a compartir parte de nuestra vida y parte de nuestra intimidad. De intimidad no me refiero solamente a esa intimidad que ustedes están pensando, sino a la intimidad de dormir juntos, a la intimidad de bañarnos juntos tal vez. Ustedes me entienden. Eh, Sigamos. Donde me quedé, hasta en el mismo matrimonio. Pero no venimos a hablar sobre eso en realidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo paranormal, sobre lo que no vemos a simple vista y lo que muchas veces desconocemos. Hablaremos sobre el inicio de los pactos con el diablo. Uno de los primeros relatos en vender el alma al diablo tiene origen en Alemania. Existe el relato de un hombre de nombre Fausto, al que se le aparece un demonio llamado Mefistófeles. Su nombre significa al que no le gusta la luz, y este es uno de los príncipes del infierno, un subordinado de Satanás, Lucifer, Luzbel, como tú lo quieras llamar. Se dice que este está a cargo de capturar el alma de los mortales. Este ente se le apareció a Fausto, un hombre sabio y exitoso, pero muy inconforme con su vida y la limitación de su inteligencia. Por lo tanto, hace un pacto con Mefistófeles para entregar su alma a Lucifer
y a cambio recibirá conocimiento y riquezas, al igual que placeres mundanos ilimitados. En otros escritos se dice que lo cambió por juventud hasta que llegara el día de su muerte, pero esto es solo un relato de una leyenda sobre quien rompe los estereotipos de lo que era la vida y las creencias de la gente en aquellos años. Pero que sea una leyenda no quita el hecho de que en la actualidad se conozcan varias historias sobre personas que han hecho pactos con el diablo, Ok, les quiero hablar poquito sobre esto. Se dice que Fausto, un día, pues inconforme con su vida que llevaba, era muy talentoso, era muy próspero en lo que hacía, pero decía que su vida era muy aburrida, decía que no le encontraba como interés a su vida, aparte de que iban pasando los años y él estaba envejeciendo. Entonces se desconoce cómo, pero invocó a esta entidad y se le apareció un día así de la nada y le dijo, ok, ¿para qué me llamaste? ¿Qué quieres? Y él le dijo que quería pues los placeres mundanos, que quería ser joven también hasta que llegara, que quería mucha riqueza, que quería mucho dinero. Siempre bueno, casi siempre que alguien pacta con estas entidades es para riqueza, para belleza y para vivir bien por muchos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos no saben, bueno, no tienen como, ¿cómo se los puedo decir? No tienen como se me fue la palabra. Ellos no saben hasta cuándo los va a dejar vivir la entidad con la que pactaron. Ellos no saben la carga que van a llevar sobre todos esos años que ellos pactaron con esa entidad. Se dice que eh, se dice que la persona que pacta con la entidad, todos piensan que mueres así repentinamente, o que si das tu alma, el diablo viene y te arranca tu alma cuando te da el dinero, cuando te da sí, las riquezas, cuando te da la sabiduría, el entendimiento. No. Se dice que poco a poco vas desfalleciendo, poco a poco se va acabando tu vida, poco a poco vas teniendo dolores, achaques. O sea, tu vida, si tienes tal vez el dinero que le pediste, si tienes la riqueza, la juventud, la belleza, si lo tienes, pero poco a poco te vas acabando por dentro, hasta que llega el día que falleces y tu alma viene esa entidad y la reclama. Solamente quería explicarles un poco sobre lo que Fausto trató de hacer, lo que Fausto pactó. Entonces, ahora sí, sigamos adelante. Dice, primero quiero contarles un poco sobre dos maneras en las que se cree se puede hacer un pacto. Dichos pactos podían ser orales o escritos. El oral se realiza mediante de invocaciones, conjuros o rituales. Una vez que el nigromante cree que el demonio está presente, le pide el favor que él quiere tener, como se los dije, ya sea riquezas, belleza, salud. Y se puede decir salud porque si vives con salud por cierto tiempo hasta que te vas deteriorando y pierdes tu vida. Dice, ofrece su alma a cambio de esta manera no quedarían... Ok, perdón, me trabé. Que sea, y ofrece su alma a cambio. De esta manera no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios por brujería siempre aparecerían evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo al cerrar el pacto. Esta marca se considera una prueba
suficiente de que el pacto diabólico se había efectuado. Se lo vuelvo a decir, puede ser pacto diabólico, en este caso de pedir riquezas, pedir fortunas y a estas entidades, puede ser con Lucifer, puede ser Belcebú, puede ser con la Santa Muerte. Y se dice que muchas veces cuando es un pacto oral, que haces el ritual, que completas tu ritual, que tú sientes que la entidad está contigo, que tú le pides las cosas, se dice que al finalizar el pacto puede ser que, no sé, tengas una quemadura en el hombro o tengas alguna quemadura en alguna parte de tu cuerpo, un aruño. Puede ser que tengas varios pruebas de que ese pacto fue aceptado y fue cerrado. También, otra cosa, la segunda manera que tú puedes realizar el pacto es con un pacto escrito. Atraería al demonio de la misma manera, pero incluiría un contrato firmado con la sangre del hechicero o de la víctima a sacrificar, o más comúnmente tinta roja o sangre de algún animal. Ahora, vamos a hacer vamos a parar tantito ahí, porque este pacto escrito, se supone que tú tienes que escribir lo que tú quieres. Se supone que yo, fulanito de tal, deseo esto y esto, deseo, no sé, riquezas, deseo placeres, deseo muchas mujeres y todo lo que tú quieras pactar o pedirle a la entidad. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Quiero que quede claro que yo no estoy fomentando a que ustedes hagan un pacto con las entidades. Simplemente, si ya lo tienes en mente y lo vas a hacer, y ni yo ni nadie puede detenerte, ten mucho cuidado cómo lo haces, porque tienes que ser muy, muy específico cómo se lo pides o lo que pides. Tienes que, ahora sí que, leer las letras chiquitas y escribir las letras chiquitas muy bien conforme lo que le vayas a pedir, porque tú puedes decirle, sabes que quiero muchas mujeres, pero no puedes especificarle para qué o con qué propósito las quieres, y él te puede mandar muchas mujeres a tu alrededor, pero no vas a poder hacer con ellas lo que tú tenías pensado. Puedes decirle, quiero mucho dinero, pero si no le especificas para qué, cuánto quieres, en qué quieres gastarlo, qué quieres tener, qué quieres comprar, o lo que tú tengas pensado hacer con ese dinero, si tú no se lo especificas, él te puede mandar a trabajar a un banco y ahí tienes mucho dinero. No es tuyo, pero ahí tienes mucho dinero y vas a estar contando y vas a estar viendo dinero. Entonces tienes que ser muy específico con lo que le vayas a pedir, con lo que vayas a pedirle en a la entidad con la cual tú vayas a pactar. Sigamos adelante. Ok, esas son las dos maneras comunes con las cuales tú puedes pactar con estas entidades. Ya sabiendo cuáles son las más comunes, las dos maneras más comunes de pactar, vamos a empezar ahora sí con la primera historia. Vamos a empezar con la primera historia de la noche. Perdón amigos, tuve un problemita con mi cámara, se me estaba descargando, por eso estaba mirando hacia abajo y mirando a la cámara, porque me empezó a flashar de que ya no tenía pila. Una disculpa. Como se los había dicho, como se lo estaba diciendo más bien, vamos a empezar con la primera historia de la noche. Esta historia se llama La leyenda de Juan Ruiz y su pacto con el diablo. Ya sabemos cuáles son las dos formas de pactar más comunes con las entidades. Entonces, ahora sí, empecemos con la primera historia. Ten mucho cuidado con lo que deseas. Juan obtuvo riquezas, pero el precio que pagó fue más alto de lo que él imaginó. En el Estado de México,
se cuentan muchas leyendas. Una de ellas habla sobre Juan y su pacto con el demonio. Esta historia eh, sucedió en la Ciudad de México. Juan fue un hombre de muy escasos recursos que por azares del destino llegó a una zona ubicada en la región de los volcanes del Estado de México. En el camino existe una peña donde Juan habría firmado con sangre su pacto con el diablo. Tras cerrar el trato con la mítica figura, Juan recibía visitas a su domicilio de un hombre lleno de elegancia y con muy buen porte. Pero lo más curioso era que a su llegada podía escucharse cuando descargaba dinero e inexplicablemente Juan se hizo de mucha riqueza. Sin embargo, al pasar el tiempo, empezó a mostrar comportamientos extraños. Se le podía ver intranquilo, por lo que sus familiares estaban muy preocupados. Así que lo cuestionaron sobre su inquietud y el hombre reveló que el precio de sus posesiones era su alma, pues la entregó a cambio de su mayor anhelo terrenal, el dinero. Lo peor del caso es que su familia era parte del pacto. No solamente entregó la alma de él, sino también la de ellos. Luego de su confesión, Juan huyó rumbo a las montañas, aunque no contó que su familia y vecinos irían en su búsqueda. Con agua bendita y algunas velas, fueron atrás de él. Su rastro iba sobre el camino, pero cuando estuvieron a punto de alcanzarlo, arribó una nube oscura que al desaparecer dejó ver la silueta de Juan tan lejos como desde el inicio de la persecución. Al seguir sus pisadas, notaron que una correspondía a la forma natural de un ser humano, pero la otra parecía una pata de macho cabrío. En el camino hallaron uno de sus guaraches, y frente a la cueva de aquella peña estaba el otro, junto a las huellas de Juan, que a esas alturas ya eran totalmente de un animal. Al entrar a dicha cueva podía leerse con sangre: en esta cueva se da de alta Juan Ruiz, y lastimosamente ya nada pudieron hacer por él, de manera que volvieron al pueblo. Con el paso del tiempo, la familia Ruiz quedó nuevamente sin dinero. Desde entonces, se dice que diversos descendientes de Juan Ruiz han muerto de forma trágica, pues en el río de la vereda, el puente cayó justo cuando pasaba un grupo de niños. Dos de esos niños eran hijos de Juan. Extrañamente, la corriente se llevó únicamente a los menores y solamente lograron rescatar a uno. El otro fue a dar hasta la comunidad vecina donde donde la corriente crece, y se encontró desvivido. La leyenda sostiene que se debe a una maldición por el pacto entre Juan y el diablo. Se cuenta que una de las maneras de pactar con el diablo es ofreciendo la vida de un hijo. Esta historia estuvo un poquito fuerte porque, como podemos ver, no solamente pactó con su alma, sino que también pactó con la alma de sus familiares, de sus seres queridos, no sé, tal vez de su esposa, obviamente de sus hijos, solamente para tener la riqueza, para tener fortuna. Muchas veces nosotros no comprendemos la desesperación de la gente, solamente juzgamos al escuchar que pactaron con cierta entidad o que son seguidores de cierta entidad, pero de cierta deidad, como no voy a entrar mucho en detalles, pero juzgamos sin saber la necesidad o sin saber qué los orilló a llevar a cabo ese pacto. Por eso no tenemos que juzgar, tenemos que ver y tratar de comprender por qué se hizo eso o por qué se está haciendo eso. De igual manera, puede haber que desde pequeños tu familia te hayan inculcado a hacer eso, a pactar con deidades, ya sea al llamarse deidades, ya sea con Dios o ya sea con el lado oscuro, el diablo, la Santa Muerte, no sé, muchas deidades.
Este, como les decía, se cuenta que una de las maneras de pactar con el diablo es ofreciendo la vida de un hijo. Se dice que si no tienes un hijo, tú le ofreces a Satanás a tu primogénito, aunque no, aunque aún no esté, aunque aún no esté en el vientre, y él te concede lo que sea que tú estés buscando. Un pacto es un acuerdo al que llegas con una persona o un ente, sea benigno o sea maligno, como se les estaba diciendo. Un pacto puede ser con un amigo, puede ser no sé, con tu pareja, puede ser contigo mismo, con Dios, con el diablo, pero es un pacto, se supone que no se tiene que quebrar, que si tú estás pactando con algo es algo que tú tienes que cumplir, ¿sí me explico? Entonces dice, ok, hasta ahí fue la primera historia de Juan Ruiz. Si te ha pasado algo, si has pasado por algo similar, si has pasado por algún pacto con lo que tú quieras, que hayas fallado o que no hayas cumplido y te haya pasado algo, déjamelo en los comentarios. Si has pactado con alguien, si has pactado con algo obscuro, si has pactado con, no sé, entidades, deidades, y te ha ido bien y te ha cumplido todo como tú has cumplido todo lo del pacto, déjamelo saber en los comentarios. Créanme que lo voy a estar leyendo eh, y voy a estar respondiendo la mayoría de los comentarios o todos los comentarios que me dejen, por favor. Pasemos a la segunda historia. Empecemos con la segunda historia. Esta historia me la mandaron, pero no me quisieron dejar su nombre o no me lo dejaron, no sé si se les olvidó, pero si tú me estás escuchando y escuchas esta historia y sabes que es tuya, me puedes mandar mensaje privado si no quieres que nadie la sepa, pero todos los créditos son para ti. No sé quién seas, pero espero que estés mirando este video. Dice, hola, quiero compartir algo que me ocurrió hace casi 6 años. En ese momento, mi esposo y yo estábamos atravesando una situación económica muy difícil. No conseguía trabajo y yo estaba embarazada de 8 meses. Un día llamaron a mi esposo para que se presentara a trabajar el próximo lunes a las 5 de la mañana. Después de, después de despedirlo, regresé a mi cuarto y repentinamente en el cuarto donde me encontraba dormida se me apareció un hombre vestido con traje y con un sombrero. No pude ver su rostro porque lo tenía agachado. Recuerdo claramente sus palabras. Si tú, si tú y tu esposo trabajan para mí, nunca les va a faltar nada en la vida. Reiteradamente me preguntó que si estábamos dispuestos a trabajar para él, y mi respuesta siempre fue un firme no. Entonces me indicó que me fuera. En ese momento desperté con el corazón muy acelerado y lleno de miedo. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia la casa de mi mamá, que vivía al lado de la nuestra. Al verme asustada, me preguntó qué sucedía y le conté lo que había soñado. Ella mencionó que posiblemente era el diablo y que probablemente quería algo relacionado con mi hijo o con nosotros. Esta experiencia me generó mucho miedo y hasta hoy no sé si fue sueño o si fue real. Espero que leas esto en anónimo, por favor. Ay, no. Pues aquí no deja mucha explicación. Simplemente dice que estaban atravesando por una mala racha su esposo y ella. Y ella estaba embarazada. Nosotros no sabemos si su esposo ya había querido pactar con algo o si ella antes había querido pactar con alguna deidad, con algún demonio, y hasta ese momento le respondió. Pero qué bueno, qué bueno que no aceptó, porque yo creo que sí, si haya aceptado, yo creo que sí le haya pedido a su primogénito, a su hijo. Entonces qué bueno que no aceptó.
Siempre llegará una oferta en momentos en los que más desesperados y necesitados estamos, pero eso no significa que siempre tengamos que aceptarla. Eso es a consideración de cada uno de nosotros. De verdad que yo, gracias a Dios, hasta ahorita no he estado en una situación tan mala. Espero nunca estarlo, porque, bueno, yo soy muy miedoso. Yo no creo, la verdad, pactar con nada ni con nadie, a menos que no sea Dios o con mi trabajo. Pero espero no encontrarme ninguna vez en una situación así, o que alguien de mi familia se encuentre en una situación así, porque la desesperación te lleva a hacer muchas cosas por las cuales después, ya cuando entiendes bien, o ya cuando saliste de esa situación, te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir porque es algo muy, pues yo me imagino que debe ser algo muy feo, pactar con alguien, pactar con un ser maligno, y nomás estar esperando tu día de fallecimiento. O sea, yo creo que a lo mejor ni vas a disfrutar lo que tú pidas. A lo mejor no vas a disfrutar, o a lo mejor, como les dije anteriormente, a lo mejor hasta lo vas a pedir mal y no se van a hacer las cosas como tú las pediste. Entonces, no vas a disfrutar las cosas, pero ya tu alma ya no te pertenece. O sea, ya no está, ya no puedes, no sé si crean ustedes en el cielo y en el infierno, pero se supone que si tú pactas obviamente con el diablo, tu alma ya le va a pertenecer a él cuando tú fallezcas, cuando tú dejes este mundo, y ya no vas a poder ir al cielo a disfrutar de lo hermoso que nos han dicho que es el cielo, de mirar a las personas, a tus familiares fallecidos, que se supone que están allá. Tú ya no los vas a poder ver. ¿Por qué? Porque estás esperando nada más tu deceso para poder pagar la deuda que tienes con esa deidad. Entonces, yo sé que muchas veces pasamos por cosas malas, por malas rachas, pero trata de encomendarte. Si crees en Dios, a Dios. Si crees en el destino, pídele el destino. Medita, trata de salir siempre de esa mala racha, pero de buena manera, o sea, de buena forma. No, no pactes, no pactes con nada de lo que te puedas arrepentir después. Esta historia que voy a contarles, yo creo que esta historia, si miran mucho que miro para acá, para la computadora, es porque aquí tengo escritas las historias. Pero, perdón, yo creo que esta historia se las voy a relatar sin leer mucho, porque es algo que para los que somos de los noventas más o menos, 2000, eh, no sé si escucharon La Mano Peluda, o La Mano Pachona, o no sé cómo se llamaba en aquel entonces, si como ustedes la escucharon, o si últimamente han escuchado pues el caso de Juan Ramón Sáenz. Uh-huh. Sí, el caso de Juan Ramón Sáenz y de Josué Velázquez. Ok, esta historia trajo mucha, ¿cómo les puedo decir? Mucha polémica, mucha disputa entre si era verdadera o si era falsa. Estuvieron apareciendo, más bien estuvo apareciendo Josué en varios podcasts. Reapareció, no recuerdo bien si hace 5 años, o poquito más, o poquito menos, pero reapareció a la luz, pues más bien salió a la luz quién era Josué. Se decía que él seguía como en lo oculto, él seguía trabajando con ciertas deidades, y otros decían que se había convertido al cristianismo, otros decían que había empezado a meditar, otros decían que ya no miraba a los demonios. Bueno, vamos a entrar en contexto y vamos a escuchar esta historia, eh, para, para aquellos que ya conocen la historia, ya saben de lo que estoy hablando, de quién estoy hablando.
vamos a contarla para los que no la han escuchado, vamos a hablar un poco más de eso. Uno de los casos más impactantes registrados en el programa de lo paranormal, La Mano Peluda, del fallecido conductor Juan Ramón Sáenz, fue el caso Josué Velázquez, un satánico que relató en vivo cómo se adentró a las artes obscuras y cómo intentó llegar hasta Lucifer, asesinando a su abuela. Para los que no saben, se supone que él compró muchos libros de magia porque él era una persona muy humilde. La verdad no recuerdo de qué parte de México es, pero solamente recuerdo que se fue a Estados Unidos y que estaba pasando por muchas, se los vuelvo a repetir, por muchas rachas malas económicamente. Entonces él empezó a meterse al ocultismo y de repente pues no le hacían caso los demonios, no le hacían caso las deidades porque tal vez no lo hacía bien o tal vez no era el momento. Pero de repente un, se le apareció un demonio y le dijo, pero bien vestido. Él pensaba que se le iba a aparecer de una manera mal vestida o como todos o como todos lo conocemos, bueno, como todos queremos conocerlo, que es con cuernos, rojo, con una mano de chivo y una pata de cabra, no sé. Pero no, se le apareció bien vestido. Muchos le dicen de que se le apareció como un Catrín. Y fue cuando le dijo, ok, aquí estoy, ¿qué querías de mí? Y entonces fue cuando le dijo, le pidió riqueza y le pidió fortuna. Y, pero pues la deidad, el demonio, le dijo que sí, que se lo iba a conceder, pero que tenía que sacrificar a alguien que él quisiera muchísimo. Y como él estaba haciendo todo eso por sus hermanos y por su mamá, pues dijo, ok, lo estoy haciendo por mis hermanos, pues no voy a sacrificar a ninguno de mis hermanos. Lo estoy haciendo por mi madre, no voy a sacrificar a mi madre. Pues que me perdone mi abuela, pero ella ya vivió mucho. La amo, la quiero bastante. Y fue a la persona que entregó. Dice, su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México y más de 20 años después continúa siendo objeto de debate en Internet. Algunos lo relacionan con la muerte de Sainz. Fue en el programa en vivo en el año 2002 cuando Velázquez explicó que de niño cruzó la frontera hasta Estados Unidos acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos. También aseguró haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica que venían trayendo desde México. Y lo había logrado, afirmó. Ok, volvamos. Que había hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Y lo había logrado, afirmó. Pero estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero porque los demonios lo atormentaban y lo acechaban. Y declaró entre sollozos que no quería morir. Dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito de acuerdo con su relato. Para lograr el propósito de acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Sainz que en el 2011 fue a visitarlo y le hizo una entrevista para el programa de televisión Extra Normal. Fue la última entrevista que haría. El 19 de mayo, Josué guió al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras la entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. Pero lo realmente impactante fue que 10 días después, Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal que, que le provocó un paro cardiorrespiratorio. De Josué ya no se supo nada, ni mucho menos.
si continúa siendo atormentado por el demonio o si ya no tiene problemas con estos seres. El programa radiofónico La Mano Peluda, que comenzó a transmitirse en 1995, ha sido un referente de lo paranormal en México, gracias a su conductor más famoso, Juan Ramón Sáenz, cuya inigualidad cuya inigualable voz acompañó a muchos radioescuchas nocturnos y popularizó algunas de las historias más terroríficas del país. El locutor, nacido en 1962, falleció el 29 de mayo del 2011 a los 48 años por un cuadro agudo de peritonitis. ¿Tuvo su muerte en relación con el caso de Josué? Esa es una pregunta que yo siempre me voy a hacer. ¿Su muerte tuvo que ver algo acaso con Josué? Ustedes tienen la última palabra. Ustedes pueden decir si es verdad o si no es verdad. La verdad, ese caso a mí me impactó mucho. Sea verdad o no sea verdad, a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque por todo lo que contaba. Se supone que a él los demonios, bueno, el demonio que se le apareció le dio el anillo de Salomón. El anillo de Salomón, para todos los que no sepan, se supone que ese anillo controla 72 demonios, que son los demonios más poderosos, que es de la lujuria, el dinero, la avaricia, entre muchos más, la mentira, todos, o sea, el demonio que tú te puedas imaginar, el pecado que tú te puedas imaginar, con ese anillo se controlaba. También se dice que como Josué pactó por dinero y por riqueza, haz de cuenta que Josué a la edad de 18 años ya estaba estudiando, sí, 18 años ya estaba estudiando en la universidad. Él se graduó en químico, químico farmacobiólogo, algo así. Algo así se graduó, la verdad, para qué te miento. No tenía contemplado leer esta historia porque yo sabía que iban a que muchos iban a juzgar si que era mentira, pero a lo que más o menos me acuerdo del caso, él de los 18 años a los 22 creo se graduó de una carrera que duraba 8 años. Entonces él en la mitad del tiempo se graduó y se graduó con honores. Él formó su fábrica, formó su empresa y él ganaba $15,000 diarios. De esos $15,000 diarios, él tenía que gastárselos en lo que él quisiera: carros, mujeres, joyas, diamantes, lo que él quisiera. El caso era que no podía dar propinas, no podía donar a beneficencias, como asociaciones, no podía regalárselo a la gente, a los vagabundos, no podía, ese dinero lo tenía que usar para todo lo que fuera menos para hacer el bien. Dice que tenía muchos carros, que tenía muchas joyas, que tenía relojes de los más caros, Rolex. Dice que tenía muchísimo, pero que no era feliz porque vivía atormentado. De hecho, en el caso de Josué, cuando Juan Ramón Sáenz toma la llamada, que están en vivo, él se pone muy nervioso porque dice que hay una mujer atrás de él. Dice, ay, se me puso la piel chinita. Dice que hay una mujer atrás de él que está muy fea, que es horrible, que tiene la boca muy abierta y que dice que le está gritando en el oído y que de repente ella mira a un puerco en la cocina caminando, parado, feo. O sea, dice que lo estaban atormentando demasiado, demasiado. Entonces, cuando Juan Ramón Sáenz dice que primero, pues ya perdió contacto con él por un tiempo. Perdió contacto con él y de repente él viaja a Los Ángeles o viaja a Estados Unidos, a donde más o menos él sabía dónde vivía, porque no sabía específicamente dónde vivía. Y fue porque ya no le contestaba llamadas, ya no le marcaba. Perdió contacto con él por completo. Entonces dice que fue a buscarlo a su casa.
y de repente pues no lo encontró. La primera vez que fue no lo encontró. Ya después dejó recado que lo estaba buscando, que necesitaba hablar con él. Y de repente se supone que van, no recuerdo si fue a Xochimilco o no me acuerdo dónde fue, pero cuando llegaron allí, pues se quedaron de ver Josué y él. Y cuando llegaron allá a Xochimilco, a todos los saludó con la mano izquierda. Miento, no me acuerdo si fue la mano izquierda o la mano derecha. Creo que fue la mano derecha. Y a Juan Ramón Sáenz lo saludó con la mano izquierda. Miento, discúlpenme, ya me acordé. A todos los saludó con la mano izquierda, que era la mano donde traía el anillo, y a Juan Ramón Sáenz fue el único que saludó con la mano derecha. No sé si fue casualidad, no sé, lo que tú quieras, pero se supone que lo saludó con la mano derecha para no pasarle como el mal a él. Yo creo porque se dice también que él hizo todo eso porque este los demonios le habían pedido más almas, le habían pedido más vidas a él para que siguiera con su riqueza. Entonces él ofreció a todos, al camarógrafo, al investigador, a todos los ofreció, pero a Juan Ramón Sáenz no lo quería ofrecer. Y otros dicen que fue al revés, que salvó a todos, al camarógrafo, al investigador, pero que ofreció la vida del más fuerte, del que estaba, pues sí, más fuerte en ese ámbito, que fue a Juan Ramón Sáenz. Pero curiosidad, dato curioso, fue que sí, a los 10 días de que se vieron y de que hicieron ese saludo, pues Juan Ramón Sáenz murió por peritonitis. Muchos amigos de Juan Ramón Sáenz dicen que él ya estaba enfermo desde hace tiempo, que fue algo circunstancial, pero mucha gente que se quedó con ese caso dicen que sí fue Josué. Después, les digo, apareció un podcast, creo que apareció en el podcast de Gusgri, fue donde yo lo miré, y ya dice que pues que él no tuvo nada que ver con la muerte de Juan Ramón Sáenz, que ya ahorita ya él ya no tiene el anillo de Salomón y que pues que ya está un poco más tranquilo. Les digo, no me acuerdo si dijo que se había convertido al cristianismo o seguía en la brujería, en la hechicería, pero ya un poco más relajado. Pues ustedes juzguen si fue por el pacto que hizo Josué, que ofreció también la vida de Juan Ramón Sáenz. Ya saben, déjenme en los comentarios. Yo estaré escuchando, yo estaré más bien leyendo, perdón, todos sus comentarios y estaré respondiéndolos y dándoles me gusta a todos, por favor. Pasamos con otra. Dice aquí, pero no solo se puede pactar directamente con el diablo, como se nos estaba diciendo, no solamente se puede pactar con el diablo, se habla también que puedes pactar con la Santa Muerte. Y quisiera contarles una historia sobre esto. Empezamos con la tercera historia de la noche. Dice, hola, no sé si aquí se manden estas historias, pero sería genial que pudieran publicar la mía. Mi abuela tuvo 8 hijos, de los cuales fueron 5 mujeres y 3 hombres. Ella los mantuvo sola y tenía un pequeño puesto, ella tenía un pequeño puesto de dulces en San Ángel. Con solo ese puesto de dulces logró hacer una casa enorme de 4 pisos en Coyoacán. Las mujeres fueron exitosas, excepto la menor. Sacaron su carrera o negocio y sus hijos, o, se- o sea, mis tíos, perdón, a ver, excepto la menor. Todas sacaron su carrera y tuvieron negocios. Dice, mis tíos tienen todos carrera universitaria. En cambio, de los 3 varones, ok, dice, mis tías tienen todas carreras universitarias. En cambio de los 3 varones, uno desapareció, el otro se suicidó y el otro, mi papá, tenía cambios drásticos de humor. Era militar y pues jamás progresó en nada. El caso es que aquí en mi casa espantaban y se sentía una mala vibra muy negativa.
Muchas veces se veían sombras, se nos subía el muerto, muchas veces tiraban cosas, incluso una vez yo sentí una presencia que se acostó a mi lado y todo se intensificó cuando él se volvía y todo se intensificó cuando él se volvió cristiano. Pero cuando se separó de mi mamá y se fue de esta casa, de repente todo se calmó y jamás volvieron a pasar cosas extrañas, como si él las hubiera estado llevando a cabo. Aquí viene lo bueno. Una vez soñé que veía a mi abuela hablando con un extraño y le decía que le ofreciera a su primer hijo varón a cambio de le decía que le ofrecía a su primer hijo varón a cambio de su fortuna. Ella aceptaba, pero sus primeros 4 hijos fueron mujeres. Cuando nació mi tío, el primer varón, el hombre, llegaba a pedir al hijo, pero mi abuela se negó, y el hombre le decía que por haber roto el pacto, cada hombre nacido de ella iba a tener mala fortuna y se iba a llevar a los 3 a la desgracia por haber fallado en el pacto. Me desperté agitado y le conté ese sueño a mi mamá, a mi hermana y a mi abuela. Mi hermana y mi madre, que viven en Monterrey, mi madre, ok, vamos a empezar otra vez. Dice, me desperté agitado y le conté ese sueño a mi hermana y a mi madre que viven en Monterrey. Mi madre, que también es cristiana, con toda la calma del mundo, me contestó, posiblemente sea cierto, y Dios te mostró una visión. Tu abuela era adoradora de la Santa Muerte y muchas veces pedía favores. Recordemos, muchas veces pedía favores. Como se los dije al principio también, no se puede, o sea, se puede pactar no simplemente tu alma, sino la alma también de tus familiares, la alma de tus hijos. Aquí ella le prometió a la Santa Muerte que su primer hijo varón iba a ser para ella, pero sus primeros 3 hijos fueron mujeres. Y cuando nació el primer varón, no se lo quiso dar. O sea, la Santa Muerte venía por el hijo, por lo que ella le había prometido, por lo que la mamá le había prometido, que le había prometido a su primer hijo varón, no cumplió con el pacto. Entonces, al no cumplir con el pacto, obviamente ella quiso reclamar algo y obviamente la maldijo. Le dijo que a sus 3 hijos varones o a los hijos varones que ella fuera a tener, que iba a ser su vida miserable, que no iban a poder ejercer nada bien, que no iba a ser fructífera su vida, pues. Entonces, ella incumplió el trato, ella incumplió el pacto, y cuando uno hace esas cosas, la mayoría de veces tú sabes lo que va a pasar si tú incumples el pacto que estás haciendo. Tú sabes qué va a pasar, a qué te estás enfrentando. Entonces ella fue la que, en sí se podría decir, la que decidió el futuro de sus 3 hijos. ¿Por qué? Porque no se los dejó que se los llevaran. Dice que el primero no hizo nada. Dice que su primer hijo, en cambio de los 3 varones, su primer hijo desapareció y el otro se desvivió. Entonces, pues entre lo bueno y lo malo, su papá tenía cambios drásticos de humor, pero pues quedó vivo, o sea, estaba vivo y sabía dónde estaba. Pues qué feo, la verdad, qué feo no qué feo que no lo haya cumplido, sino qué feo que haya tenido que llegar a ese punto de pactar a sus hijos para, para obtener riqueza. Pero se los vuelvo a repetir, son situaciones que nosotros no sabemos por la que están pasando ellos, que ya están desesperados, que ya tienen que hacer muchas cosas de esta manera para que pueda irles bien en la vida. Yo no juzgo a nadie, al contrario, que Dios los bendiga y los ayude muchísimo. Yo no hablo con todo respeto sobre las religiones que se practiquen, sobre las personas que tengan un diferente modo de pensar al mío. Yo siempre voy a hablar con respeto y sin saber mucho del tema,
me atrevo a explicárselos y me atrevo a relatárselos a ustedes. Bueno, sigamos adelante. Dice, tienes que recordar que siempre, ok. Recordemos que un pacto no solo puede ser con Dios o el diablo. Un pacto se hace entre dos, tú y cualquier ente o Dios al que quieras recurrir. Pero lo importante de los pactos es nada más y nada menos que cumplirlos. Hay algo mucho, hay algo de diferencia entre un pacto y una promesa. En su mayoría las promesas no tienen consecuencias si no son cumplidas. Sin embargo, con los pactos es diferente. Con los pactos hay mucho que perder si no son cumplidos tal y como se acordaron. No siempre las consecuencias las sufren las personas que hicieron el pacto. Tienes que recordar siempre que a veces las consecuencias las pueden sufrir aquellos que te rodean. Mi intención no es decirte qué es lo que está bien y lo que está mal. Mi intención siempre es mirar todo desde todos los puntos de vista posibles. Ahora sí, pasemos a la historia que les comenté al principio, que será la última de la noche. Ok, dice, pasamos. Ok, perfecto. Esta historia, si te quedas hasta el final del video, ya estoy a punto de terminarlo, les cuento esta historia y ya lo terminamos. Esta historia es algo personal, fue con alguien muy allegado a mí. Les digo, voy a cambiar los nombres, son porque no tengo el permiso de esas personas o de sus familias de contarlo. Así que voy a cambiar los nombres porque es una historia muy interesante. Ustedes, por favor, antes de seguir con esto, denle like al video, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales, Cuéntame tu historia 2363 y también, por favor, comparten mis redes sociales. Empecemos ahora sí con la historia. Esta historia se trata de dos amigas que crecieron, se conocieron en la primaria, perdón, se conocieron en la primaria. O sea, de un de repente, eran dos hermanos que llegaron a la primaria donde estaba esta persona, esta joven, y era un hermano y una hermana, un hombre y mujer, perdón, y se cayeron muy bien con la persona, vamos a ponerle Elizabeth y Saraí. Elizabeth y Saraí se cayeron perfectamente, o sea, haz de cuenta que eran el complemento perfecto, eran como decimos nosotros, eran uña y mugre. Para todos lados andaban juntas siempre. Elizabeth estaba a punto de cumplir sus 15 años. Yo creo que faltaba un año tal vez para cumplir sus 15 años. Y obviamente le iban a hacer fiesta. Y invitó a todos sus amigos. Invitó específicamente a Saraí y a su hermano. Ellos fueron a los 15 años, se la pasaron muy bien, muy divertido. Después, haz de cuenta, después de los 15 años, como a los 3 meses, que pasaron los 15 años de Elizabeth, se siguieron juntando mucho, mucho, mucho. Y las dos les gustaba. No voy a. ¿Cómo puedo decirles? Sin caer en los prejuicios. Les gustaba el rock metal, rock pesado. Les gustaba mucho esa música que la gente dice que es música del diablo. Les gustaba muchísimo esa música. Y de repente pues ellas empezaron a vestirse como dark, como punks. Y empezaron también con la onda emo y todo. Se vestían de negros, góticas, no sé, les gustaban mucho esos temas. Y ellas decían que una era esposa y otra era novia de Satanás, que eran novias del demonio, esposa del demonio, y que él las iba a tomar para él. Un día ellas deciden hacer un pacto entre ellas, un pacto de amistad.
Ellas les gustaba, como se los digo, les gustaba mucho la brujería, les gustaba mucho, eh, no sé, la verdad no desconozco si llegaron a jugar a la Ouija, pero en papel, en la Ouija dibujada en papel, sí la jugaron porque yo estuve ahí cuando ellas la jugaban. Yo siempre fui bien miedoso, nunca me atreví a jugarla, nunca me atreví a preguntarle algo. Tal, no supe si se movía de verdad o si ellas la movían. Pero un día decidieron hacer un pacto. Haz de cuenta que ahí por donde todos éramos vecinos, por donde vivíamos, hay una casa abandonada. Enfrente del cerro, en un cerro hay una casa abandonada. Se quemó esa casa y ahí la dejaron. Y ahí íbamos nosotros a jugar. Y ellas dibujaron eh, pentagrama, sí, dibujaron un pentagrama y pusieron sus nombres adentro del pentagrama. Cortaron sus dedos, cayó la sangre al pentagrama de todos los lados, pusieron la sangre y se tomaron ellas de la mano, cerrando su mano con su sangre adentro y pactaron siempre ser las mejores amigas, pasara lo que pasara, siempre estar juntas para todos lados. Pactaron siempre creer en el demonio y pactaron que ellas se iban a casar con el demonio. Después de un tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Que cayeron en drogadicción, cayeron en drogadicción las dos, muy fuerte, muy fuerte. Para este entonces, según ellas ya habían tenido un pacto con el diablo, según ellas ya habían tenido su boda con el diablo. Entonces ya las dos eran esposas de Satanás. Ay, me acuerdo y la verdad me da mucha tristeza y mucha nostalgia. Eh, Siguieron su vida drogándose, siguieron su vida siendo las mejores amigas, siendo, siendo siempre las mejores amigas. A donde una iba, iba la otra. Al trabajo que entraba una, entraba la otra. Sus novios tenían que ser amigos y tenían que caerse bien, si no, no podían andar con ellos. Este, Todo lo hacían juntas. Cuando de repente eh, Elizabeth lamentablemente pierde la vida. Lamentablemente, para este entonces, antes de que Elizabeth perdiera la vida, Saraí quedó muy dañada tal vez. Eh, Camina, ella va caminando y no se acuerda mucho de las personas. Se quedó como en un viaje, no sé, nosotros le decimos que se quedó arriba. Tal vez a lo mejor ustedes van a decir, pero es que esto es del diario, esto pasa siempre a todos los que se drogan y sí, sí, pero se les ofreció mucha ayuda, se les brindó mucho apoyo y salían, pero volvían a recaer, pero ellas seguían con esa idea del demonio, ¿sí me explico? Entonces, después de mucho tiempo, les digo, Elizabeth perdió la vida, Elizabeth eh, falleció y Saraí quedó trastornada, quedó mal de su mente, no conoce a mucha gente, tal vez a su familia sí la conozca, yo tengo muchísimos años que no la miro, muchísimos años que no, bueno, la miro, pero como les digo, la miro caminando, no me reconoce y tengo muchísimo tiempo que no sé nada de ella hasta ahorita, tengo yo creo que 2 años que no sé nada de ella, sé que está bien dentro de lo que cabe, pero no sé si vaya a pasar lo mismo que con Elizabeth. La verdad, yo digo, por eso yo quise hacer este tema de los pactos, porque un pacto no es un juego, un pacto que tú haces con lo que tú quieras hacerlo, con Dios, con el diablo, con la Santa Muerte, con quien tú quieras hacerlo. No es un juego y nunca lo va a ser. Por favor, si estás a punto de hacer un pacto, piénsalo 2 veces, 3 veces, 1000 veces.
Replantéate lo que vas a pedir y replantéate con quién vas a hacer el pacto. Y por favor piensa si lo vas a cumplir, porque un pacto no es un juego. Un pacto de sangre, un pacto oral, un pacto escrito, es algo que es para siempre. Es algo que de verdad puede afectarte. Al principio puede ayudarte mucho, pero después tú no sabes si tú vas a sufrir o si va a sufrir tu familia. Por favor, si vas a hacer un pacto, piénsalo bien. No quiero que termines como estas dos personas, o en la tumba, o encerrada sin saber quién eres y sin saber quién es tu familia. Por favor, de corazón te lo pido. Piénsalo muy bien con quién vas a hacer un pacto. Y si puedes, mejor no lo hagas. No pactes con nada que te vaya a traer cosas malas. Muchas gracias por haber llegado al final de la historia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, al final del video. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Cuéntame tu Historia 2363 y puedes mandarme tus mensajes, tus historias a mi correo electrónico Cuéntame tu Historia 2363 @gmail.com. Dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones de cada que suba un video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y como te lo dije, por favor, si vas a pactar, piensa bien lo que vas a pedir y a quién se lo vas a pedir. Y ya sabes, amigo, amiga, tú que me ves, tú que me escuchas, hazme un grandísimo favor y cuéntame tu historia. Nos vemos en el próximo video.